buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos a las charlas del Estanquillo. Hoy estamos muy contentos, estamos de plácemes porque estamos recordando a 6 años de su muerte a Carlos Monsiváis y porque nos acompaña, desde luego, ya todo el mundo la tiene aquí enfrente, ya la vio, Elena Poniatowska. Muchas gracias, querida Elena, por estar con nosotros. Lo primero que quiero preguntarte antes de que entremos al asunto de las causas sociales es, claro, ¿cómo conociste y dónde, te acuerdas cómo conociste a Carlos Monsiváis? ¿Dónde lo conociste? Bueno, lo conocí en la Avenida Juárez. Lo conocí en la calle. Estaba José Emilio Pacheco y Carlos, siempre andaban juntos. Ellos estaban siempre cerca de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que estaba donde estaba el Caballito. Ya nada está donde estaba el Caballito, en una glorieta, y Relaciones Exteriores estaba allí y siempre estaban pendientes a ver si veían a Octavio Paz en la calle. Octavio Paz trabajaba acomodaba los mares y el cielo, no sé qué. Estaba en algo rarísimo del territorio de México. Ajá. Y ellos estaban esperando afuera. Y recuerdo que José Emilio era muy pálido, muy blanco, y que cuando subía a un taxi, luego el taxista le decía: no me pague, padrecito, deme la bendición. Porque parecía un santito. Monsi era menos santo, pero también era bastante santo, porque pues yo creo que como era protestante, pues quería mucho, y además su mamá lo traía por el camino del bien. Entonces entonces ahí me hice amiga de ellos. Ya se estaba iniciando el suplemento de México en la cultura. Y resultaron pues 2 absolutos genios. Claro. ¿Los conociste, te hiciste amiga de inmediato? ¿O fueron un poco quisquillosos y dijeron, a ver, vamos a... pues en esa época, yo creo que ya más grandes, con la edad uno se hace más chocantito, pero cuando era joven, no, todo les daba risa. Recuerdo que reíamos todo el tiempo, y la risa de Monsiváis era muy especial. Bueno, la de Pablo González Casanova se oye rarísimo, él vive, pero se oye como si jalaras la cadena del excusado, horrible. Y la de Monsiváis era muy clara, era muy aguda, parecía la de un pájaro. Era muy bonita su risa y reía con una enorme facilidad. Y también José Emilio tenía una sonrisa preciosa, así que se veía. José Emilio era bien guapo, ¿verdad? También Carlos se hizo guapo con la edad. Yo lo de joven no lo vi tan guapo, pero después con la edad a mí me gustaba mucho. Me acuerdo que una vez lo vi en París, bueno, porque la persona con quien más viajó Carlos fue con su mamá, o sea, conmigo, o con su hermana, o sea, conmigo. Fuimos juntos a Alemania, a Inglaterra, a París. Bueno, en París lo odié cordialmente, después les cuento por qué. A París, a Nueva York. ¿Qué hacían? ¿Les gustaba ir? Es que lo apunté, ¿qué? ¿Qué hacían? ¿Les gustaba ir a los museos? ¿Los esperaba bueno, gente? Ir a Israel, fuimos a Tel Aviv, ir a un museo con Carlos, de veras era como ir con un ser, era un ser que sabía de todo, tenía una cultura tan amplia, tan extraordinaria, y luego lo que no sabía, como que lo captaba en un segundo. En un segundo captaba unas realidades que nosotros nos tardamos años en comprender. Yo creo que sí tenía un cerebro, o las conexiones del cerebro. Nosotros, bueno, yo las tengo todas desenchufadas, y él se le enchufaba todo en un segundo.
Y entonces tenía la respuesta, el comentario. En un cuadro sabía ver qué era lo bueno. Y bueno, ustedes dos, Víctor y tú, deben de saber muy bien que él sabía muchísimo de pintura, ¿no? Y sabía hablar de pintura, escribir de pintura, pero también era un crítico literario feroz. Y también, obviamente, pues el mayor cronista que ha tenido nuestro país en muchos años, ¿no? Ya que llegamos al asunto de la crónica, si quieres comenzamos con las causas que ambos, que tú y él defendieron durante tanto tiempo. Sí. ¿Te parece si empezamos con los ferrocarrileros? Sí, pero ahí no estuvimos juntos, pero claro que no empezamos. estuvieron juntos porque sé que él estaba en Londres. Sin embargo, leí por ahí que te mandó una carta para decirte, no dejes de entrevistar a Demetrio Vallejo, ve a entrevistarlo. ¿Sí fue así? Bueno, yo tengo guardadas y además pegadas en un libro de él todas sus cartas de Londres, sí. Que fueron muchísimas, pero bueno, muchísimas para Carlos, no te puedo decir que fueron, han de haber sido pues fácil 15, que ya son muchos, sí. Pero no recuerdo que me haya hablado tanto de Vallejo, ajá. Porque Vallejo sí lo descubrí en Lecumberri, pero eso fue en 58, claro, sí. Cuando también, y lo descubrí porque el que estaba en la cárcel era Álvaro Mutis también, pero a mí el que me llamó a la cárcel fue Jesús Sánchez, que yo lo quise mucho, sí. Que me llamó para que viera una obra de teatro que se llamaba El licenciado, tú no te apures. Y ¿En la cárcel se montó esa obra? En la cárcel se montó esa obra, y el que hizo toda la escenografía, pintó todo, fue David Alfaro Siqueiros. Creo que ahora se ha recuperado esos paneles que eran muy bueno, los hizo rápido, pero son de Siqueiros, ¿verdad? Claro. Y entonces se recuperó todo lo que estaba en Lecumberri. Y allí entonces ya Demetrio Vallejo se la vivía en la cárcel de castigo que se llama el apandado, siempre, porque era muy rebelde. ¿Cómo era? Era muy rebelde. Era muy rebelde y se la pasaba en la cárcel, se la pasaba sí, separado de los demás presos, y además criticaba muchísimo a sus amigos presos, sus correligionarios presos, los comunistas presos. Decían que estaban echando panza, que se tiraban al sol, que eran unas lagartijas, unas pinches lagartijas, que no hacían nada. Ay, se enojaba muchísimo porque saludaban a la bandera y que nosotros no teníamos, bueno, él decía que no tenía por qué saludar una bandera que no podía ver desde su crujía. No la podían ver, entonces decía, bueno, ¿y para qué estamos saludando algo que no vemos? Entonces él lo apandaban por eso, y porque era chiquito, igual de chaparro que yo, pero fíjate que era muy bravo y daba un montón de puñetazos y así. Hablando de Siqueiros, que decías que hizo estos grandes paneles, pintaba mucho, su mujer sacó muchos cuadros. Sí, en la bolsa El Mandado, ella era una mujer admirable, hacía cola todos los días, le llevaba su comida en una bolsa de esas tejidas del mercado, y entonces él hacía unos cuadros del tamaño de la bolsa. Recuerdo un maravilloso Zapata a caballo. Entonces ella de allí, bueno, no sé si en ese mismo momento al salir iba a Mizrachi, y Mizrachi vendía toda esa serie de cuadros de la cárcel que fueron absolutamente fuera de serie, extraordinarios. Claro. Y era muy simpático Siqueiros. Yo siempre estaba así bien greñudo y le decía, oiga, David, ¿por qué? ¿Y por qué no tiene usted un peine? Y me decía, no, a mí me peina regularmente el Partido Comunista. Era muy chistoso.
Era simpático. ¿Qué edad tenías, Elena, cuando ibas a visitar a esta gente ahí, a Lecumberri? Pues no está ni tan joven ni tan vieja. Es que no me sé bien, no te sabría decir porque yo nunca me sé bien los números. No, porque por coquetería no quieres decir cuánta edad que tienes. tengo 84 años desde el 19 de mayo, pero no te sé decir en esa época. Bueno, fue... No me hagas contar tampoco. Espérate, yo fui en 59 y luego ya cuando cayeron los estudiantes del 2 de octubre fue en 1968. Pero en 59 un general, Martín del Campo, me dio permiso de ir a la cárcel. Hacer entrevistas. A hacer entrevistas. Fue un enorme regalo para mí porque si quieres escribir, los presos siempre te quieren contar su prodigiosa vida de mentiras, su prodigiosa vida de verdades, se justifican. Yo no fui. Claro. Y eso es muy bello y entonces te cuentan porque lo que están buscando es un oído amigo que los escuche, ¿no? No solo su abogado. Claro. ¿Era el mismo caso de Álvaro Mutis? Te quería contar de inmediato. ¿Te escribió? Bueno, él me escribió muchas cartas y se publicaron. Él era un gran escritor, así claro. Que no tuviste a que mí me decía, tráeme Gallimard, tráeme Marcel Proust, yo tenía que ir a la librería francesa. Y a llevarle libros. ¿Y qué les llevabas a los otros? Pues a los otros yo no me acuerdo qué les llevaba. Yo creo que no recuerdo, quizá nomás mi presencia, ¿no? Claro. Y mi sonrisa estúpida, porque... Bueno, acabas de mencionar el 2 de octubre y Tlatelolco. ¿Ahí sí ya estuvieron juntos tú y Carlos? Bueno, es decir, nosotros, tanto en Tlatelolco, nosotros estuvimos muy juntos en muchísimo, diario, durante como 2 meses, durante el terremoto. Ajá. Ahí incluso yo pasaba por él a su casa, para variar me hacía esperar, como hizo esperar a México entero, incluyendo al presidente de la República.